En este video presentaré los conceptos básicos de la hipérbola. Definición. Se define la hipérbola como el lugar geométrico o conjunto de puntos, tal que el valor absoluto de la diferencia de las distancias de cada punto de la hipérbola a dos puntos fijos llamados focos es constante. Si P es un punto de la hipérbola, entonces tenemos que Pf1 menos Pf2 es igual a una constante que llamaremos 2a. El valor absoluto de la diferencia de la distancia de P a F1 menos de P a F2 es igual a una constante que se llama 2a. Elementos de la hipérbola. Entre los elementos de la hipérbola podemos citar, entonces, centro, C de coordenadas HK. Centro tiene la abscisa H ordenada K. Focos, que son los dos puntos fijos. La distancia entre los focos es 2C. Entonces de H a la izquierda será menos C, de H a la derecha más C. Entonces la coordenada del foco será foco 1, H menos C, K. Foco 2, H más C, K. Vértices. La distancia entre los vértices es 2A. Entonces, de la abscisa del centro a la izquierda menos A, de la abscisa del centro a la derecha más A. Entonces tenemos vértice 1 de coordenadas abscisa H menos A ordenada K. Vértice 2, H más A, K. Entre los siguientes elementos de la elipse podemos nombrar al eje transverso. Se define el eje transverso como el segmento de recta comprendido entre los vértices. La longitud del eje transverso es igual a 2a. Se define eje focal. El segmento de recta comprendido entre los focos. F1, F2. La longitud del eje focal es igual a 2c. Se define el eje conjugado. Como el segmento que es perpendicular al eje transverso y pasa por el centro. Mediante una construcción se puede hallar y es el segmento de recta B1 B2. Y la longitud del eje conjugado es igual a 2b. Para la ecuación canónica. En la ecuación canónica, casos. Primer caso, que el eje transverso de la hipérbola sea paralelo al eje X, tal como está en el gráfico. El eje transverso, que es un segmento que une los vértices, es paralelo al eje de las X. Entonces, reemplazando en la definición, siendo las operaciones indicadas, se llega a una expresión de la forma X menos H al cuadrado sobre A cuadrado menos Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Segundo caso, cuando el eje transverso de la hipérbola es paralelo al eje Y. Similarmente se hacen los reemplazos con las respectivas ordenadas de centro y vértices y se llega a una expresión de la forma Y menos K al cuadrado sobre A cuadrado menos X menos H al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1.
Se define la excentricidad. Excentricidad, como en el caso de la elipse, E igual a C sobre A. Lado recto. Lado recto. La definición es similar a la de la elipse. Es la cuerda focal que, siendo perpendicular al eje transverso, que es perpendicular al eje transverso. O sea, es la cuerda, o sea, une dos puntos y la hipérbola. Focal porque pasa por el foco y debe ser perpendicular al eje transverso, es el lado recto. O sea, A'. La longitud del lado recto es igual a 2b cuadrado sobre A. Al respecto podemos hacer las siguientes observaciones. Primero, no existe ninguna relación entre A y B, porque tenemos que 2C, como 2C es mayor que 2A, 2C es mayor que 2A, entonces podemos cancelar los 2 y llegamos a que C es mayor que A. Elevando al cuadrado nos queda que C cuadrado es mayor que A cuadrado. Y diciendo que C cuadrado menos A cuadrado es mayor que C. Este valor es el que es B cuadrado. Entonces B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. ¿Qué significa esto? Que el cuadrado de la longitud del semieje conjugado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. El cuadrado de la semilongitud del eje conjugado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Despejando nos queda que A cuadrado, que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Segunda observación que podemos hacer al respecto. Entre A y B no existe ninguna relación. Entonces puede suceder que A sea mayor que B, que A sea menor que B, o que ambos sean iguales. A sea igual a B. Tercera observación que podemos hacer. Si el coeficiente de x cuadrado es positivo, es porque el eje transverso de la hipérbola es paralelo al eje x. Análogamente, si el coeficiente y al cuadrado es el que es positivo, el eje transverso de la hipérbola es paralelo al eje y. Cuarta observación. Al desarrollar las operaciones, las ecuaciones canónicas, podemos llegar a una expresión de la forma ax cuadrado más cy cuadrado más dx más ey más f igual 0. Donde se debe observar que A y C tienen distintos signos. Podemos hablar de una hipérbola equilátera. Hipérbola equilátera. Una hipérbola es equilátera cuando la longitud del eje transverso es igual a la longitud del eje conjugado. Cuando la longitud del eje transverso es igual con la longitud del eje conjugado. Entonces cuando C A igual a B. En este caso serían las semilongitudes, porque las longitudes son 2A, 2B. Y podemos decir que las hipérbolas, dos hipérbolas, son conjugadas cuando el eje transverso de la primera coincide con el eje conjugado de la segunda. Cuando el eje transverso de la primera coincide con el eje conjugado de la segunda. Y similarmente o análogamente, cuando el eje conjugado de la primera coincide con el eje transverso de la segunda.